Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este martes 19 de noviembre. Esta mañana, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, acordaron revisar y reducir el presupuesto para la elección judicial. Vamos a enlazarnos a la Cámara de Diputados. Allá se encuentra mi compañero Fernando Damián. Buenas noches, Fer. Cuéntanos de esta reunión y de la jornada también del día de hoy. Hola Pedro, muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues efectivamente la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, arribó muy temprano este martes aquí al Palacio de San Lázaro para reunirse a puerta cerrada con diputados de Morena encabezados por el líder parlamentario Ricardo Monreal. El tema, sin duda, el presupuesto de 13,000 millones de pesos solicitado por el organismo electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025. Al final, Monreal reveló que con Tadei acordaron revisar efectivamente y reducir también este gasto, pero de manera consensuada, encontrando pues áreas de oportunidad para bajar estos recursos. Posteriormente, Ricardo Monreal se refirió también al tema de la inscripción de aspirantes a jueces, magistrados y ministros en el proceso electoral del próximo año. Reveló que hasta las 11 de la noche de ayer lunes se habían inscrito ante el Poder Legislativo 2,950 aspirantes, de los cuales 2/3 partes son hombres y solo 1/3 parte mujeres. Eso sí, les dio un voto de confianza, llamó a quienes no se han inscrito y aspiran a ser juzgadores a venir y registrarse, inscribirse al proceso, porque les garantizó un proceso limpio. Si tú quieres, vamos a ver cómo lo dijo Monreal. 1,950 personas, casi 3,000 personas para ser considerados en la elección. No hay dados cargados para seleccionar a determinados aspirantes, sino será su actitud, su criterio, su conocimiento, su capacidad y su honestidad la que los lleve a ser juzgadores de México. Oye, Fer, y mañana ya será la discusión, ¿no?, de la desaparición de organismos autónomos. Es correcto, Pedro. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó esta tarde pues ya iniciar la discusión del dictamen para extinguir 7 organismos autónomos en la sesión de mañana martes, una discusión que al menos mañana será solo en lo general, y una vez que haya concluido la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para exponer aquí el paquete económico 2025. Entonces la ruta es discusión en lo general de la extinción de organismos autónomos el día de mañana. Tal vez a medianoche se estaría declarando un receso para que el jueves continúe el debate en lo particular. Claro. Y se proceda a la votación ya de este proyecto. Pues estaremos pendientes. Gracias, Fer. Buenas noches. Hasta pronto. Muy buenas noches. Siguiendo con temas de la elección judicial, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, sostuvo un encuentro con el Consejo General del INE para fortalecer la coordinación institucional para este proceso electoral, con la ausencia de la consejera Claudia Zavala y del consejero Jaime Rivera. El momento fue compartido en redes sociales, tanto por la secretaria como por el instituto. Mientras que en el Senado, desde el Foro hacia la Igualdad Sustantiva, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, hizo un llamado a las mujeres a participar en la elección judicial, pues aseguró que la patria las necesita. Más tarde, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que solo el 30% de las personas registradas en el proceso son mujeres. Sin embargo, espera que lleguen más Benitas Juárez al Poder Judicial. Y Movimiento Ciudadano inició el registro de aspirantes para renovar su dirigencia nacional. Armando Martínez, ¿cómo estuvo? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Efectivamente, hoy Movimiento Ciudadano inició el registro de sus aspirantes a su dirigencia nacional con la inscripción de ni más ni menos que el ex candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, quien buscará suceder a Dante Delgado Ranauro en la coordinación nacional del partido. Se dio cita precisamente en las instalaciones del partido ubicadas en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, arropado pues por la plana mayor del Partido Naranja. Estuvieron presentes senadores de la República, diputados federales, así como liderazgos en algunas entidades del país, inclusive representantes del llamado Grupo Jalisco
con quien hay que recordar, Pedro, tuvieron algunas rencillas en el pasado proceso electoral. Mencionarte, Pedro, que dentro de su discurso, que fue alrededor de media hora, el ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano prometió cuidar el legado de Dante Delgado Ranauro, quien actualmente se ostenta en la coordinación nacional del partido. Dijo que buscará pues mantener esta agenda de la justicia intergeneracional que mencionó precisamente en la campaña presidencial que encabezó hace ya algunos meses, y pues tras este acto protocolario ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos dio algunas declaraciones a los medios de comunicación donde reconoció que buscará ser un candidato de unidad y que pues su meta básicamente será posicionar al Partido Naranja de cara a las próximas elecciones. Pedro, pues mencionarte que eso fue parte de lo que ocurrió este día. Los registros continuarán hasta el próximo viernes, pero si te parece, vamos a escuchar parte de lo que dijo Jorge Álvarez Maínez durante su registro. Es un día muy especial para ratificar que somos una fuerza política que cree que México tiene futuro, pero que cree que ese momento del país no tiene una solución yendo al pasado, que cree que México puede construir un escenario distinto para el futuro con una agenda muy clara de derechos, de libertades, de igualdad, que México debe de romper con el horror, con la impunidad, con la violencia que se vive, con un nuevo camino. Muy buenas noches, seguimos pendientes. Gracias. Y vamos a discutir el paquete económico que se presentó en los días recientes. Tengo el gusto de saludar a Carolina Villano, senadora y secretaria general del PRI, Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada del PT en el Senado, y Laura Ballesteros, secretaria nacional de Gestión Ciudadana de Movimiento Ciudadano, diputada federal. Bienvenidas. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, comencemos con su percepción en lo general. ¿Han podido ver este paquete económico? ¿Qué opinan de lo que se está proponiendo, Giovanna? Bueno, en principio que es un acto de profunda responsabilidad de la Presidenta de la República enviar a través de la Secretaría de Hacienda un presupuesto en el que se está previendo disminuir el déficit que se tiene del 5.9 del Producto Interno Bruto en deuda a un 3.9, y que ya ese simple hecho obliga a que pueda y se deban hacer recortes importantes en distintos rubros, como algunos que ya se han señalado en materia de seguridad pública, entre otros. Pero también decirle a todas las personas que nos ven y nos escuchan, Pedro, que vamos a cumplir los compromisos. La Presidenta va a cumplir los compromisos a través de ese presupuesto. Se está priorizando, por supuesto, el presupuesto de política social, que no solamente mantiene los programas que ya veníamos distribuyendo desde la administración anterior con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que recordarás y recordarán todas y todos ustedes que hay dos nuevos programas: la beca para los estudiantes, que en este año está presupuestada para los estudiantes de secundaria, que va a crecer de manera gradual hasta convertirse en una beca universal en el próximo 2027, ¿sí? Pero también se incorpora el proyecto de mujeres, el programa social de mujeres de 60 a 64 años, así como el de salud casa por casa. Entonces creo que este proyecto, en términos generales, Pedro, privilegia, por supuesto, los compromisos de la Presidenta. Okay. En materia de política social es un presupuesto responsable, pero también es un presupuesto que nos va a permitir cumplir con las otras responsabilidades que tenemos en los distintos rubros del país. ¿Qué opina Carolina? Bueno, lo primero que hay que decirle a la gente es qué significa el paquete económico. Son tres documentos importantes: los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Y debo decir que debe darse los criterios para saber cuánto vamos a poder, cómo se está considerando que va a pasar esto. ¿Qué se considera ahí? Por supuesto, el crecimiento económico, y aquí están sobreestimando el crecimiento. Esto es falso, porque la mayoría de los organismos internacionales y de todas las financieras importantes van desde menos de 1 hasta 1, el que más da es 1.5. Aquí ellos calculan que va a haber un crecimiento de 2 a 3%. De entrada ahí es falso, eso no va a suceder. Segundo punto es el tipo de cambio. Hoy mismo el dólar cuesta 20.32 y ellos lo están considerando en 18.7. Eso es falso y tampoco va a ocurrir. Entonces no vamos a reunir el dinero que ellos están pensando. La inflación hoy mismo está en 4.47. La están considerando en 3.5.
El precio del petróleo es otro tema que está también, está subestimado, porque están considerando, hoy está como en 70 el barril, y ellos lo están considerando en 57.8. Si estos indicadores macro no están correctamente, pues entonces lo que sigue todo es falso. Entonces ahí tenemos la iniciativa de ingresos de la Federación, ahí tenemos también su estimación de 9.30 billones, pues no lo vamos a poder obtener, y no hay que dejar de decir, este sexenio que pasó le dejó un desorden a la presidenta, eso es cierto, por eso está tratando de bajar el déficit. Hoy en día ha incrementado la deuda pública en 70%. Eso es grave y de ahí podemos hablar ya después de presupuesto. Claro. Laura. Bueno, a ver, yo creo que hay varios temas que hay que poner en la mesa. Digo, primero, ¿por qué no están los recursos donde están los discursos? Hemos escuchado a Morena hablar de justicia social, de justicia ambiental, sobre todo la jefa ahora del país, digo, Claudia Sheinbaum como presidenta, diciendo que el medio ambiente, la acción climática, la sostenibilidad va a ser uno de sus principales hitos en su gobierno. Acto seguido tienes a la nomenclatura de Morena, porque ya no sabemos quién manda ahí, recortándole el 40% del presupuesto a la Semarnat, cuando tiene una secretaría, por ejemplo, de acción climática, de medio ambiente, creándose en medio de este proceso, se la aniquilan. Tenemos también a un gobierno que le está quitando el 45% a Conagua en la peor crisis de agua del país en los últimos años. Tenemos un gobierno que está poniéndole el 0.01% de presupuesto a las energías renovables, en donde solamente le estás poniendo 12 millones de pesos a la transición energética en el país. Pues no pueden haber peores noticias, y no pueden haber peores noticias en un momento en donde la COP, ahorita, en este momento en el que estamos nosotros discutiendo, están las mejores negociadoras del gobierno mexicano en la mesa. Camila Cepeda encabezando. Por supuesto, que es extraordinaria, con un grupo de mexicanas espectaculares, jovencísimas, del gobierno de Morena, hay que decirlo. Y las ponen, digo, yo no voy a hablar por ellas, porque ellas evidentemente están haciendo un trabajo increíble, pero ¿cómo defiendes un momento en donde tu gobierno está recortando presupuesto y tú estás peleando porque el mundo le dé más a la transición energética y a la crisis climática? A mí me parece que sí están poniendo a la presidenta contra la espada y la pared. Yo ya no sé en quién confiar y en quién decir quién está definiendo esto. La realidad es que hay un recorte sustancial histórico a la agenda climática y de medio ambiente del país, y que no hay manera de salir si no generas un fondo verde, como Movimiento Ciudadano lo ha puesto sobre la mesa, en donde tengas fondos públicos, fondos privados y fondos internacionales para poder salir del bache. Y sí hay, o sea, el financiamiento internacional tiene 300 millones de dólares para poder bajar al fondo público, y además con mercados de carbono podríamos estar tejiendo una cosa distinta. A mí me preocupa que esto no sea conversación y que siga siendo conversación en donde la presidenta tiene más fuerza o no. A mí me parece que podríamos generar un acuerdo verde por México, y que nos estamos perdiendo la gran oportunidad. Giovanna, ¿qué respondes en el tema de la reducción a Semarnat, la reducción a Conagua, y esto que mencionaba Laura de quién está decidiendo estos recortes? ¿Es efectivamente la presidenta o es su equipo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, en principio decir que la presidenta encabeza un equipo experimentado y profesional que han tenido ya la posibilidad de gobernar o de administrar en el pasado reciente y que conocen muy bien las problemáticas del país. Ciertamente las amas de casa y todos los que administran en los hogares deben entender, es la misma cobija, son los mismos recursos, es el mismo techo presupuestal en el que simple y sencillamente se están poniendo acento en las prioridades de esta administración. Hablamos también, debemos hablar, Pedro, de las áreas que tienen un incremento muy significativo, como es el SEDATU, que la ambición de construir y de cumplir esta promesa de construir más de 1 millón de viviendas durante la administración de Claudia, pues implica que se tenga, por supuesto, un incremento presupuestal. Estamos hablando también de un proyecto que sin duda habrá de ser el sello de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, como es el de los trenes, de infraestructura ferroviaria, que está teniendo una inversión muy fuerte a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no podemos permitir tampoco el engaño de que se está eliminando presupuesto. Conagua tiene un presupuesto de 20,000 millones de pesos. El proyecto de Sembrando Vida, que es un proyecto que nuestra presidenta incluso
a propósito del foro del G20, donde nosotros celebramos su participación en un foro internacional tan importante, pues se llevó algo que nosotros en México ya hemos experimentado en la administración anterior y que tiene éxito, como es este programa tan ambicioso de reforestación. No podemos olvidar que nuestra presidenta es ambientalista, por educación, por formación y por naturaleza, y que sin duda habrá de poner pues especial interés, porque tiene el conocimiento, es una científica que tiene conocimiento en ello, en materia del rescate al medio ambiente y las energías renovables. Claro, también se reduce, Carolina, el presupuesto a la Guardia Nacional, a la Sedena, Salud y Educación. Bueno, a mí me parece que si tienes que decidir en algún lugar recortar, donde menos debes hacerlo es en educación y es en salud. La presidenta ha manifestado, y qué bueno, que es una científica y que pondría el acento en la ciencia, en la tecnología, en la educación, pero en la realidad en los hechos no es así. Se está reduciendo un 30% prácticamente el presupuesto a educación, y particularmente en la educación superior se reduce enormemente. Dijeron que en la UNAM se habían equivocado, que corrigieron. Yo creo que sintieron la presión, y qué bueno que se manifiesten públicamente de distintas maneras, pero quedó fuera qué va a pasar con el IPN, qué pasa con la UAM, con el CETIS, con el CONALEP, con el Cinvestad, la escuela es nuestra, también disminuyó. Entonces, ¿de qué se trata? No hay concordancia con un discurso, y me parece que tampoco en materia de seguridad debería reducir. Y reducir en salud también me parece terrible. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es que le heredaron a la presidenta un país endeudado, un país en el que gastó, como hoy mismo lo dijo el secretario de Hacienda, el gasto vino creciendo fuertemente en el sexenio anterior. Va a ser muy difícil que la presidenta... Ahora, los programas sociales ya están en la Constitución, ya no son un tema. Hay que hablar ahora de los servicios, cómo le damos salud y educación a la gente. Ya no son, pero desapareció el programa de carreteras también. Entonces, las carreteras van a seguir en esas condiciones. No me parece justo. Y tampoco me parece justo que hoy tengamos casi el doble de deuda y no tenemos una infraestructura productiva. ¿Por qué es importante invertir en infraestructura? Pues para que haya crecimiento económico. ¿Por qué necesitamos seguridad? Pues para que haya inversión. ¿Por qué necesitamos centros de salud? Para que los inversionistas vengan. ¿Por qué necesitamos gente mejor educada? Pues para que podamos competir y tener empleos y poder aprovechar el nearshoring. Claro. Realmente no estamos haciendo las cosas correctamente. ¿Qué opinas en ese sentido, Laura? No, a ver, yo estoy completamente en desacuerdo con todo lo que se está poniendo en la mesa, y además respeto a mis compañeras, pero es que no podemos decir cosas comunes cuando estamos viviendo la peor crisis climática que la historia de la humanidad ha enfrentado, cuando el país es la quinta biodiversidad más importante del planeta, tiene compromisos importantísimos con esto. Si no tenemos la claridad de que en este momento necesitamos el presupuesto ambiental más ambicioso de la historia del país, y de construcción de paz, en esto coincido contigo, Carolina, porque también, por supuesto, la defensa del medio ambiente pasa por la construcción de paz en los territorios. No vamos a llegar a ningún lado. Miren, hoy en la mañana tuve un conversatorio muy importante con los activistas más importantes de la movilidad en el país, y nos congratulábamos, por decir una palabra también bien vieja de la vieja política, de haber logrado cambios. No hemos logrado nada. Cuando estamos consintiendo al gobierno de no invertir porque vamos a conseguir fondos internacionales, porque vamos a conseguir que la iniciativa privada ponga lana sobre la mesa, estamos siendo condescendientes. Si el dinero público no va a estar sobre la mayoría, estamos fracasando. Tuvimos a la presidenta de la República en su toma de protesta diciendo que su mayor ambición era tener un México sostenible. Va a las naciones en el G20 y en una agenda internacional que me parece muy bueno que lo haga. En este ataque cruzado que ha vivido en las últimas semanas, me parece fundamental que lo haga. Yo lo celebro, ¿sí?, porque quiero ver a una mujer en el poder con poder, y creo que esto le puede ayudar a recuperar el poder. Pero ¿por qué seguimos tratando de hacerle al gobierno la tarea pesada de conseguirle recursos cuando el recurso duro tendría que estar en la mayoría de la gente? Mira, en la Ciudad de México, el 72% de las personas nos movemos en transporte público. Si no se pone el dinero ahí, está siendo una irresponsabilidad. En el país, el 80% de las personas vivimos en ciudades. Si no se pone el recurso ahí para tener ciudades sostenibles, se está cayendo en una responsabilidad. A mí no me vengan a decir
que están teniendo una responsabilidad mayor en una transformación cuando no están entendiendo, cuando la gente está pidiendo una transformación en términos medioambientales y de sostenibilidad. Yo creo que estamos en un momento muy difícil. Anunciar un recorte en la agenda medioambiental en el país, en el momento en el que la COP se está pidiendo que se aumenten los recursos internacionales, está hablando de que en México lo estamos dando por perdido. Giovanna, en el tema de lo que platicábamos del recorte a la Guardia Nacional, a la Sedena, educación, a salud, ¿qué respondes? Bueno, en principio que en el ámbito de salud hay una falsa información. No se disminuye el presupuesto al sector salud, se le quita a la Secretaría y se incrementa en más de 174 mil millones de pesos al IMSS Bienestar, que a final de cuentas también está destinado a atender la salud de las y de los mexicanos. En el tema de seguridad, pues recordemos, en la administración pasada, por la falta de confianza y la corrupción que había en muchas instituciones y malas prácticas en la iniciativa privada, mucha de la obra pública la trajo la Sedena y tenía un presupuesto extraordinario, así como salud llegó a tener un presupuesto extraordinario provocado por la pandemia del COVID-19. Ahora se está dotando de ese mismo presupuesto, pero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este presupuesto, Pedro, en principio está en una etapa temprana. Mañana habrá de comparecer el secretario de Hacienda justamente en la Cámara de Diputados. Los diputados y las diputadas están en posibilidad de hacer estas propuestas como la agenda que pone sobre la mesa del debate Laura y muchas otras propuestas. Nosotros en el Senado de la República será hasta el próximo 27 de noviembre que recibamos lo que es parte de nuestra competencia, la ley de ingresos, que es en lo único en lo que participamos, pero yo sí te digo que es un presupuesto que atiende las causas. En materia de seguridad nosotros siempre hemos dicho que no hay seguridad pública si no hay justicia social, y la justicia social se genera en los hogares, se genera en las aulas, con la no deserción de los alumnos, y que muchos de ellos lamentablemente dejan de acudir a las instituciones educativas por falta de recursos económicos. Estamos privilegiando este presupuesto en el que más del 11% está destinado directamente a una entrega del gobierno hacia los ciudadanos a través de las becas de la política social del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que hay grandes noticias en este presupuesto, Pedro: la infraestructura ferroviaria, insisto, el crecimiento de la política social, que lamentablemente no coincido contigo, Carolina, dices, la política social ya está en los programas, en la Constitución, pero cuesta. Independientemente de que ya tenga su reconocimiento constitucional, pues evidentemente cuesta dinero. Que el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los jóvenes estudiantes llegue a 9 de cada 10 hogares mexicanos, le cuesta al Estado, y esto debe ser presupuestado. ¿Se va a modificar? Por supuesto, Pedro. Van en este presupuesto que se envía y se está discutiendo ahorita en la Cámara de Diputados, pues evidentemente va proyectada una cantidad de recursos para los organismos autónomos que ya no van a existir para el próximo año. No está presupuestado el recurso para secretarías que estamos creando a través de la modificación de la Ley de la Administración Pública Federal. Hay una corrección a través de un comunicado del secretario de Hacienda respecto al financiamiento que se le va a dar a la educación, particularmente a las universidades, donde hay un reconocimiento pleno. Hay ya también una corrección que se va a hacer al proyecto de presupuesto que manda el Instituto Nacional Electoral de 13 mil millones de pesos para organizar este proceso inédito y electivo histórico del Poder Judicial. Entonces, está en su etapa de discusión y de análisis, y justamente ahí es donde nuestras y nuestros diputados pues deben de alzar la voz y hacer las propuestas que en su derecho están, de lo que ellos creen que podía corregir este presupuesto, que nosotros de entrada le damos el voto de confianza, querido Pedro, lo vamos a avalar. Carolina. Bueno, esto no es de votos de confianza, esto es de realidades. Y si nosotros no estamos estimando correctamente el precio del petróleo, el precio del dólar, si no estamos haciendo esa estimación correctamente, estamos sobreestimando o subestimando, entonces no hay los suficientes recursos. Hoy se les va a recortar a los estados. Realmente no van a tener suficiente dinero para enfrentar muchos desafíos. Y yo lo que quise decir con los programas sociales, no dije que no cuesten, lo que quise decir es que ya están protegidos en la Constitución y que eso hace que les coloquemos el presupuesto sí o sí. No necesitamos discutirlo, van a tenerlo ahí siempre. Incluso es insuficiente, porque aunque no se movió, pero hay nuevos y no van a poder ingresar nuevos, porque no se está subiendo. En términos reales, no hay un incremento. Entonces, no va a poder haber nuevos
beneficiarios en los padrones sociales. Esa es una realidad. Lo que quise decir es, ¿por qué no hacemos también carreteras? ¿Y por qué no atendemos? Sí se le está quitando dinero a los institutos de cardiología, de cancerología, a los hospitales, a todas esas instituciones enormes que dan un gran servicio, se les está quitando dinero a todos. Y a las instituciones educativas de nivel superior también. Y a esta nueva secretaría que crearon hasta se les olvidó. Y en fin, pues yo creo que sí tenemos muchos problemas. La seguridad pública no tiene que ver con la pobreza. La seguridad pública tiene que ver con otros factores, con otros elementos. Y si no lo entendemos así, no le vamos a dar seguridad a la gente. Son dos cosas diferentes, dos rutas. Y como todo, está interrelacionado. Pero no es solamente con eso, porque si fuera así, con el incremento de los programas sociales ya hubiera bajado la inseguridad y la violencia, y no ha pasado. Ahora, Laura, también algo que pareciera no se está tomando en cuenta es el efecto Donald Trump que puede llegar a tener ya entrando en el poder a partir del 20 de enero, que cumpla las amenazas de imposición de aranceles, por ende menos exportaciones, por ende mayor miedo a efectuar el nearshoring, acá aprovecharlo muy bien, volatilidad en el tipo de cambio. ¿Qué opinas de esto? No, bueno, a ver, lo primero que yo te diría con el fenómeno Donald Trump es si se va a agarrar de piñata a México o no. O sea, es la primera pregunta que está sobre la mesa, porque es lo que ha hecho constantemente para ganar elecciones y para sostener popularidad. Y es el blanco fácil. Pues es que sí, pero además también nosotros no lo hacemos más difícil. Sería muy fácil decir que pues él lo tiene a la mano, pero nosotros lo hacemos muy fácil. Mira, yo primero te diría que preocupa mucho la llegada de Donald Trump para los presupuestos de sostenibilidad y de medio ambiente. Cuando él fue presidente, disminuyó al mínimo los presupuestos para el USAID, por ejemplo, que es la ayuda internacional que los Estados Unidos da para los países en vías de desarrollo, en temas diversos como medio ambiente, sostenibilidad, alimentación, transición energética. Lo va a desaparecer, como lo hizo en su momento, lo prometió. Tengo dudas incluso si se va a sentar con la presidenta en algún momento y cómo lo va a hacer. Sí las tengo genuinas, digo, tenemos un misógino al frente del poder de los Estados Unidos, no tengo miedo de decirlo porque pues toda la comunidad internacional lo valida. Claro. Y la presidenta tiene un reto mayor ahí. Yo sí creo que lo que tenemos que empezar a hacer al día de hoy es poner nuestras barbas a remojar. Tenemos un sistema político en este país que está cambiando, donde el Poder Judicial está tomado por el partido hegemónico y donde las discusiones a nivel Tratado de Libre Comercio van a ser de otro nivel. Creo que México y Estados Unidos van a empezar a entrar en pleitos comerciales que no habíamos visto antes, buenos, malos, justificados o no, o sea, van a suceder. Y creo también que en materia de derechos humanos vamos a ver una disputa también importante. Ya vimos ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un par de días darle audiencia a los trabajadores del Poder Judicial con la reforma judicial, y esto va a seguir andando. Lo único que sí me temo es que no tenemos tiempo, que en materia de medio ambiente el tiempo se acabó, que no hay planeta B, que hoy estamos viendo en la COP y en distintas instancias como el G20 que no hay presupuesto que alcance. Claro. Y no veo una definición de este país para hacerlo distinto, y me parece que las juventudes se los van a cobrar a Morena y su oficialismo en este momento. Bueno, pues ¿les parece que sigamos platicando la siguiente semana? Y todavía hay muchos temas a los que vamos a tener que entrar más a fondo, hay que desglosar más este paquete económico. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos. La tensión geopolítica está en lo más ardiente, en lo más alto. Estefanía Naro, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Y es que esta escalada en la guerra de Ucrania y Rusia a raíz de que Ucrania utilizó estos misiles de largo alcance de Estados Unidos por la autorización, el impulso del presidente saliente Joe Biden, que ya le queda 2 meses prácticamente, y que dice, pues yo ya me voy, ¿no? Ya será problema de Donald Trump. Sí, así es. A ver, geopolíticamente hablando, tenemos que comenzar por Estados Unidos, porque a 2 meses de que se vaya Joe Biden, este es un giro de timón bastante brusco con lo que él venía manejando, y parece que quiere quemarle la casa a Donald Trump antes de entregársela. Ahora, también tenemos que ver
que esto también coincide con el cambio de doctrina nuclear de Rusia. Rusia desde septiembre dijo, si una potencia no nuclear es apoyada por otra potencia nuclear y me ataca con sus armamentos, Rusia lo va a considerar como un ataque conjunto y podrá dar pie a una respuesta nuclear por parte de Rusia, y eso se aprobó justamente hoy por la mañana cuando los misiles estadounidenses lanzados desde Ucrania golpearon el territorio ruso. Es decir, ya ante los ojos de Rusia, Estados Unidos está siendo partícipe directo. Si bien antes se sabía estaba financiando a Ucrania, hoy en día Rusia lo está tomando como que Estados Unidos lo está atacando. Así es. Y justamente tocas otro punto geopolítico, porque siempre hemos sabido que esta guerra no es de dos. Siempre ha habido más de una potencia involucrada. Del lado del occidente, pues ha estado Estados Unidos, Francia, Gran la Bretaña, OTAN, todos los de siempre. Y del lado de Rusia, pues ha estado indirectamente China, Irán, Corea del Norte involucrado con tropas que están ayudando a reganar el terreno en Kursk. Y obviamente, pues esto lo hace evidente. Estamos en un momento de desorden mundial porque va a entrar un nuevo orden. Esta guerra, siempre lo he dicho, es la madre del nuevo sistema internacional que nos indica que ya estamos en un mundo multipolar. Y por último, tenemos que notar que hemos visto a Donald Trump haciendo lo que nunca vimos hacer a Joe Biden, dando un mensaje pidiéndole al mundo que no escale la tensión y diciéndole a Volodymyr Zelensky y a Vladimir Putin que quiere sentarse a hablar con ellos para lograr la paz. Jamás vimos a Joe Biden hacer eso, siempre lo vimos alborotando el gallinero, dando discursos incendiarios en Polonia cuando Macron estaba intentando lograr la paz, y también desde Washington insultando a Putin solamente por gusto. El mundo al revés, ¿no? Oye, y la pregunta que surge en las mentes de todos: ¿guerra mundial? ¿Tercera guerra mundial? Pues Ucrania y Estados Unidos han hecho todo lo que se pueda. Vamos a ver cómo responde Rusia, pero de alguna manera esta ya es una tercera guerra mundial en otra naturaleza. Nos está afectando a todos. En los primeros días, en las primeras horas del día de hoy, hemos visto cómo los mercados europeos han caído por la guerra, el dólar también se ha debilitado, y hemos visto también cómo los precios de los energéticos y los alimentos han vuelto a subir como al inicio de la guerra. Esto nos habla de que el mundo entero está interconectado y está envuelto en esta guerra, nos guste o no. Porque además Ucrania es llamado el granero de Europa por la producción de granos que tiene, ¿no? Y entonces sí llega a afectar a nivel mundial, porque muchas personas podrían decir, bueno, pues a mí de qué forma me afecta lo que suceda del otro lado del mundo, pero en realidad todo está conectado. Sí, mira, vamos a llamar los granos a la vida cotidiana de los mexicanos. Aquí nos sube la tortilla y nos sube el pan, y lo sufrimos cuando comemos tacos y tortas. Ahí lo vemos en nuestra vida cotidiana de la guerra en Ucrania. Y también tenemos que tomar en cuenta que Rusia, pues además de los energéticos, produce muchos fertilizantes, y por ello las cosechas a partir de la guerra no se han recuperado. Oye, y ya por último, tú tienes una gran experiencia en este tipo de situaciones. ¿Qué te dice lo que estás viendo? ¿Crees que esto se va a escalar todavía más? ¿Crees que está en el momento todavía en que se pueda apaciguar? ¿Qué opinas? Creo que estamos entrando definitivamente a un nuevo capítulo de la historia. Donald Trump habló de revisar el propósito de la OTAN y ha dicho que la peor amenaza para el mundo no es Rusia, sino las personas que están dentro del deep state de Estados Unidos, que quieren seguir arrastrando al país a la guerra. Y junto con esto, muy pronto yo creo que vamos a ver a China volver a tomar posesión de Taiwán, y también a Corea del Norte invadir Corea del Sur. Oye, en unos pocos segundos que nos quedan, pero no tiene el poder de legítima defensa a Ucrania, siendo que Rusia fue quien lo invadió. Pero es entre Rusia y Ucrania. Cuando se mete otra potencia, entonces da pie a que se meta alguien más y a que responda al más fuerte. Pero hay una desigualdad en capacidad económica, armamentística y demás, ¿no? Desde el principio, pero también Rusia advirtió sobre sus preocupaciones de seguridad nacional, y también desde septiembre ha advertido que no se meta ninguna potencia nuclear. Pues, Stephanie, gracias por estar con nosotros. Un placer. Pausa, regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, pues tuvimos mercados muy volátiles por varias razones. La primera es quizá el que Ucrania haya lanzado
esos misiles de largo alcance sobre territorio ruso, que los puso muy nerviosos al principio de la mañana. De hecho, todas las bolsas estaban negativas, sin embargo, luego eso como que amainó y al final tenemos bajando nada más al Dow 0.28, pero subiendo Nasdaq mucho, 1%, y el Standard & Poor's 0.40. El IPC también pierde 0.35. La moneda mexicana, curiosamente, se gana contra el dólar cerca de 10 centavos con respecto al cierre del viernes, que había sido de 2021. La segunda razón es que la Reserva Federal sigue insistiendo en que no tiene prisa para seguir bajando las tasas de interés, lo cual ya pone en duda si va a haber una próxima baja de 1/4 de punto el 18 de diciembre, que es cuando se vuelve a reunir. Y esto obviamente también tiene su impacto en los propios mercados. Y en México la discusión sigue siendo si el paquete económico que se presentó no es demasiado optimista. Yo creo que a la gente en términos generales le gustó la intención del paquete, sin embargo, la mayor parte de los analistas no están de acuerdo en que México vaya a poder crecer, ojalá y todos estén equivocados, entre el 2 y el 3% el año entrante. Es algo que se ve muy, muy difícil. Y si no se logra ese crecimiento, pues tampoco se logran los ingresos tributarios para disminuir el déficit fiscal. O sea que ahí estamos en muchos pequeños o grandes problemas que van a estar pegándole a las cifras o a los mercados internacionales. Eso es lo que tengo como comentario. Esta semana va a haber noticias importantes. Primero, en México se va a revisar el PIB del tercer trimestre. Nos habían dicho en noticias adelantadas que había crecido 1.5. Vamos a ver si esto se confirma, pero además en la publicación va a ser muy interesante ver qué áreas sumaron y qué áreas restaron para este crecimiento del 1.5. Y también vamos a ver qué es lo que decide hacer Banco de México en la reunión de política monetaria que tendrá en el mes de diciembre. Si seguirá a la Fed, si esta baja, o se hará pausa, si esta hace lo mismo. Ese es mi comentario de hoy, mi querido Pedro. Pues estaremos pendientes de esto que nos comenta para ver qué es lo que sucede en la semana, y mañana seguimos platicando, si nos lo permite, don Manuel. Por supuesto, te mando un saludo afectuoso, saludos a la audiencia, y aquí estaremos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Gracias por el honor de su sintonía. Hasta mañana.